buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Buenas tardes a todos. Los niños ya empezaron el cole, por lo menos en Madrid fue hoy, y durante todos esos días en diferentes provincias han empezado en diferentes días. Entonces yo creo que ahora ya volvemos un poquito a la rutina. Y como os dije la semana pasada, sería muy importante que la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia sea parte de tu horario normal. Y os comento que aunque no podáis estar con nosotros aquí, pues sería bueno que esta costumbre fuera parte de vuestras vidas, ¿no? Aquí queremos ayudar y facilitar, pero la palabra de Dios habla por sí sola, independiente de que nosotros estemos aquí o no. Ella es poderosa y nos habla, de verdad, ¿eh? Y yo he leído algunos pasajes varias veces, pero cada vez que lo miro de nuevo, encuentro algo diferente o algo nuevo que habla a la situación que estoy viviendo. Es increíble cómo la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro cualquiera. Y os digo, para saberlo, basta probarlo, ¿no? Que no tenéis que creer en mis palabras. Solo probar y leerla y a ver si te habla a ti o no. Yo te garantizo que sí. Y estamos estudiando, al final doy algunos anuncios, pero estamos estudiando el libro de Hechos, como ya hemos estado hablando de varias historias que pasó con los discípulos, Pedro, Pablo, y estamos ahora en el capítulo 16 y hay muchas pequeñas historias, pero todas súper emocionantes que pasan en este capítulo. Así que no voy a tomar más tiempo. Pasaremos a las historias, la lectura de hoy y comentaremos un poquito. Pues saludos a todos y a todas, que la semana pasada empezamos Hechos capítulo 16, que en este capítulo encontramos pues muchas cosas. Es el principio del segundo viaje de Pablo, pero Pablo ha cambiado el equipo, que ya no Bernabé, ya no está con él, sino está Silas, y luego Pablo añade a otro, un joven que se llama Timoteo. Y luego, más tarde, se añade otro, que es nada menos que Lucas, el autor del libro de Hechos. Y sabemos, y lo vamos a ver la confirmación hoy, porque Lucas hasta ahora está escrito en segunda persona. Ellos, Pablo y Bernabé. Pablo sí, en la tercera, perdón. Tercera persona. Bueno, sí. Y luego, pues, empieza enseguida pues escribiendo en primera persona, nosotros. Así que, pues nada. Y ahora es emocionante, pues en esa primera parte de capítulo 16, pues han vuelto a algunas de las iglesias en Derbe y a Listra, y luego pues Timoteo se añade al equipo. Y luego pues estudiamos este tiempo nos pareció bastante interesante. Querían ir a Asia, que lo que es hoy en día Turquía, sobre todo a lugar que se llama Éfeso, a Bitinia, pero el Espíritu Santo les prohibió, Dios les cerró la puerta. Y nos parece que qué cosa, ¿no? De que cómo es eso. Pero luego enseguida, en la misma noche, pues Pablo tuvo la visión de un hombre de Macedonia, que hoy en día está al lado de Grecia, en parte de Europa, entonces diciendo, ven a ayudarnos. Entonces, interesante como Dios les dirigió por medio de sueños. Dios sigue haciéndolo, puede hacer lo que quiera. Muchas veces en la Biblia pues hay mención de cómo personas han sido guiados por sueños. Y entonces así leemos esta siguiente parte, empezando con versículo 11, zarpando. Zarpando pues de Troas, es donde Lucas se ha puesto aparte del equipo, porque dice, vinimos, primera persona, con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis.
y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, están ahora en Europa, lo que hoy en día es Europa, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, sería el sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, sabemos que costumbre, y no solamente costumbre, sino también estrategia de Pablo, de ir porque era judío, era fariseo, o sea, era para ir a las sinagogas, al lugar donde, y luego, pues, normalmente, pues, si alguien viene afuera, les pedía que dieran un saludo y una palabra, y Pablo aprovechaba para compartir sobre Jesús, algunas veces recibido bien y otras veces no, pero lo que vemos interesante aquí, parece de que aquí en Filipos no había sinagoga, porque no hay mención de sinagoga, sino que un lugar donde se reunían los judíos, pues queremos que es un grupo de judíos ahí en Filipos, porque era sábado y donde solían ellos reunir pues para orar. Y entonces creo que costumbre o ley de los judíos en aquel entonces de que no se podía constituir una sinagoga hasta que tuvieran 10 hombres. O sea, entonces pues parece de que podemos concluir que la población judía en Filipos era bastante pequeña en comparación a otras ciudades. Entonces, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Interesante, ¿no? Esta señora Lidia era judía, era vendedora de púrpura, de que pues era pues unos elementos químicos que hicieron y realmente eran elementos muy caros para tintar ropa. Digamos, era una mujer de negocios. Eso sí, obviamente, sí, una empresa. Emprendedora. Sí, eso sí. Y que venía de la ciudad de Tiatira. Más tarde sabemos que luego, quién sabe si ella era uno de los primeros miembros fundadores de la iglesia de Tiatira, porque cuando Juan, por medio de Jesús, escribe cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis 2 y 3, pues Tiatira es mencionada en eso. Entonces Lidia estaba oyendo, y sabemos que estaba oyendo realmente con su corazón, porque dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Wow. Eso es interesante. Sabemos que la Biblia, el libro de Hechos y otros, pues está repleto de ejemplos de personas, judíos y no judíos, que realmente estaban escuchando con ganas, escuchando con su corazón el evangelio del mensaje, de que se dieron cuenta. Sí, yo creo que como el Espíritu de Dios va por ahí buscando los corazones que están así, porque ella ya obviamente estaba ahí al lado del río, ¿no? Paréceme. Y estaban hablando entre las mujeres, seguro que estaban hablando del Señor. Y estaban hablando de lo que habían leído, de las Escrituras, quizás incluso sobre el Mesías que iba a llegar. Entonces, el Señor sabía, por eso les envió a Pablo para hablarle. Y entonces estaba atenta a lo que Pablo decía. Y ahora entre 14 y 15, y luego en 15 empieza, y cuando fue bautizada, pues lo que podemos dar por cierto de entender de que ella en ese momento recibió al Señor, se entregó al Señor y luego fue bautizada. El patrón que encontramos en el Nuevo Testamento es, primero, una persona reconoce su necesidad espiritual, que se da cuenta de que es pecador, pecadora, y sí, se arrepiente, lo que quiere decir dispuesto, deja atrás cualquier cosa que no agrade a Dios, y luego de todo corazón cree en Jesucristo, le recibe, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta señora Lidia
el primer creyente en Europa fue Lidia, una mujer. Venga, Esto me mujeres. gusta. Quizás, bueno, lo que es interesante, bueno, luego se convirtieron hombres también, pero como Pablo había tenido la visión del hombre de Macedonia, pues realmente, mejor dicho, era varona de Macedonia, ¿no? Porque no era mujer, ¿no? Pero bueno, interesante, ¿no? Dice, y fue bautizada y su familia. Aquí podemos asumir, a concluir que también su familia puso su fe, ¿no? No fue la cosa de que la fe de ella valió para su familia. Que Dios no tiene nietos ni sobrinos, Dios solamente tiene hijos. Exacto. Pero Lucas, en la manera quizás para resumir la historia un poco, seguro. Así dice. Pero es algo cultural que seguro ella escuchó y no podía contener esto y dijo, venid aquí a hablar con mi familia. Y ya vinieron todos y hablaron. Me imagino que hubo mucho más en la historia de lo que está escrito. Sí. Porque luego dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y ya inmediatamente estaba utilizando dones espirituales. Cada uno que viene a Jesús, el Señor nos da por lo menos un don o más, ¿no? Y seguramente a ella le tocó el don de la hospitalidad, que a lo mejor ella ya tenía una tendencia cultural a ello, pero inmediatamente ya empezó a utilizar y hacer cosas que Jesús hubiera hecho o seguirle, ¿no? Como abrir su casa para personas un poco que no conocía, pero había la conexión del Espíritu. Y eso es una cosa también que hay. Cuando uno recibe a Cristo y te encuentras con otro creyente, hay una conexión automática. Inmediata. Y dice al final de versículo 15, y nos obligó a quedarnos. O sea, que ella no aceptó la palabra no. Ella tenía el don de hospitalidad y pues lo iba a demandar. Sí, así que... Entonces, bueno, no sabemos cuántos se quedaron ahí, pero se quedaron y estaban obligados de quedarse. Y así. Bueno, versículo 16. Entonces, bueno, vemos esta primera parte de esta historia tan entrañable de esta señora Lidia, primer creyente en Europa, y luego ella enseguida, pues, como comentó Mara, de que no lo pudo contener a sí mismo, lo compartió con toda su familia. No nos dice ahora en la historia, porque había mujeres ahí congregadas en el río. No sabemos si algunas otras de ellas se entregaron también o no, no sabemos. Pero interesante de que estaban al lado del río, ella puso su fe en Jesús y luego pues se supone que ahí mismo en el río pues fue bautizada, ¿no? No esperaron tiempo y el bautismo, luego solamente para hacer un comentario que es muy importante en la fe cristiana, pero esa señora Lidia ya se hizo creyente completa, salva, antes de ser bautizada. El bautismo es un acto muy importante, pero es simbólico para dar testimonio a los demás del cambio interior que ha sucedido a una persona. El bautismo no ha complementado su salvación. No, en ninguna manera. Ha sido como, a mí me gusta la ilustración del anillo de boda, ¿no? Que yo lo tengo puesto y lo tengo para que la gente sepa que yo estoy casada. Pero aun cuando me lo quito y me salgo y se me olvida un día y me lo quito, no dejo de estar casada, ¿no? Soy casada, pero el anillo está ahí para representar un compromiso de nosotros dos, ¿no? Igualmente el bautismo no va a cambiar el estado civil de la persona. El bautismo va a ser como una muestra a la gente que uno ha cambiado y ha hecho este cambio de 180 grados, así eso. Me gusta llamar. Eso, sí. Y otra cosa que creemos de que el Nuevo Testamento dice claramente que el bautismo es para un creyente. Vamos a ver luego al final del capítulo 16, no sé si llegaremos hoy o no, pero de otro ejemplo de una persona que pone su fe
en Jesucristo y luego él pues luego es bautizado, ¿no? El patrón siempre creer, arrepentirse, creer y bautizarse. Pero como habíamos dicho, pues por ejemplo, el bautismo es un acto súper importante. Nosotros, nuestra comunidad, cuando celebramos bautismos, pues es un tiempo... Sí, celebración. Sí, pero otra vez para decir de que la salvación de una persona no se completa. El ladrón en la cruz, por ejemplo, se arrepintió, puso su fe en Jesucristo, digamos, en su lecho de muerte. Y Jesús le dijo, hoy de verdad estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, eso y bueno, otras cosas, pero para comentar, ¿no? Entonces quisiéramos saber más de Lidia, porque sin duda, pues, siguió adelante en su fe, en la fundación luego, pues, de la iglesia, quizás en Filipos, o quizás ella volvió a Tiatira para empezar. Era una mujer emprendedora y seguro que estuvo activa en fomentar un nuevo grupo y organizar cosas. Sí. Quisiéramos saber más, ¿no? Sí, por alguna razón. Un día. Sí. Pero bueno, ahora seguimos adelante a otra parte de aquí, otra historia. Hay muchas historias narrativas dentro de este capítulo 16. Y aquí vemos otra cosa muy interesante. Aquí, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había sido que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Interesante. Vamos a ver esto aquí, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Ahora, sabemos que en aquel día, y igual hoy en día, pues hay pocos o muchos, algunos, pues quizás muchos es la palabra correcta, que hacen adivinanzas, hacen cosas y así. En la televisión mismo. Tarjetas de tarot, o nueva era, o muchas cosas, leer la mano, y etc. Bueno, algún porcentaje de ellos son charlatanes. Y es una especie de engaño, de timo, y hacen... Está mal, pero... Sí, está mal, sí, está mal. Sí, no cabe duda que está mal, y de ninguna manera para nosotros creyentes no hay que evitarlo a todo, ¿no? Sin embargo, hay algunos y este es un ejemplo de uno, y hoy en día también, que de verdad es más que un charlatán, más de un timo, realmente es influenciado por poderes satánicos. Es difícil decir cuál es cuál y tal, y así. La importancia de tener el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios, lo mismo que dije ahora hace poco, sobre los creyentes, cuando se encuentran hay como una conexión de espíritu. Y tú, ¡ay, qué bien! Y parece que ya le conoce por toda su vida. Así es, en verdad, hay que probarlo. Pero de la misma manera, el Espíritu Santo que está viviendo dentro de nosotros, cuando se depara con un espíritu de las trevas, lo nota. Y hay personas con un don, como acabo de comentar también, que el Señor nos da dones. Hay personas que tienen este don y pueden rápidamente discernir una cosa de otra, pero yo creo que en general los creyentes saben cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene, porque
es un engaño total, porque esta chica estaba hablando la verdad. Estos son los hijos de Dios, siguen a, no sé qué, cómo decía, que predican a Esos palabra. hombres son siervos del Dios Altísimo, Sí, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero de una manera ella estaba ganando público, y estaba repitiéndose tanto para que la gente no pudiera poner atención en lo que decía Pablo. Sí. Ella estaba tratando de alborotar la situación, estaba siendo utilizada por el diablo para hacerlo. Tampoco sabemos de la manera que enunciaba esas palabras. Por eso también era algo, una intención de alboroto, o también esto sí que puede ser que estuviera casi de ¿cómo se dice? Making fun. Pues sí, burlándose de ellos. Sí, podría ser burla, o podría ser que no fuera burla, pero una repetición irritante, sí. ¿no? Que pudiera alborotar la situación. Sí. Y además, Pablo bien sabía que todo el mundo sabía acerca de esta chica que pues influenciada y decía cosas y que era como pues estaba siendo utilizada por sus amos y de ninguna manera él quería asociarse con ella. Y él sabía muy bien que su mensaje de predicación no necesitaba pues el patrocinato de las tinieblas, ¿no? Claro. Eso además es así. El Señor basta, no hace falta ayuda, especialmente de las tinieblas. Sí, nos parece raro. Tendría más sentido quizás que esta chica, influenciada por el diablo, decía, estos hombres están predicando una mentira y tal, alejaos. Eso quizás tendría más sentido. Pero sería una cosa más clara. Y esto muestra muchísimo cómo el diablo engaña. Sí. Él puede, incluso porque siempre la idea de que él se aparece delante de nosotros con la pinta que debe de tener, que asusta, que tal, que a lo mejor nadie quiere nada con él. Pero él viene con una apariencia atractiva, con diferentes situaciones, en este caso con, ¿quieres saber tu futuro? Te lo cuento. Y para captar a las personas. Así que en vez de ir a Dios y entregar sus vidas y confiar en Dios para su futuro, va a estar buscando respuestas rápidas. Y esto es el engaño del diablo. Así que hay que evitarlo. No es algo que viene de Dios, y tiene que ver con las tinieblas, no importa quién lo haga, es algo de las tinieblas. Y si conoces a alguien que lo hace, a lo mejor tienes que decirlo, porque quizás esta misma persona esté engañada. Y muchos que están haciendo esto, algunos claramente saben que sus poderes vienen de las tinieblas, pero otros a lo mejor están engañados. Y queda tiempo todavía de cambiar esto. Sí. Y aquí pues sí es interesante esta situación que Pablo pues se dieron cuenta que no, y bueno, como le digo, yo he leído ese pasaje otras veces, pero sigo pensando que quizás no nos dice Lucas la manera en que decía eso, como casi burlándose, no sabemos. De todas formas, él tuvo mucha sabiduría, y esa sabiduría también podemos confiar que Dios nos da sabiduría para momentos como estos. Y aquí Pablo nos da un ejemplo, ¿no? Que tenemos que recordar de que, tenemos un enemigo de las almas, se llama Satanás, Lucifer, y él sabe más teología que cualquiera de nosotros. Es más creyente que todos, porque vivía con Dios, y sabe todo. Entonces, y aquí Pablo nos da, por lo tanto, no lo debemos tomar en ligero de tratar con él. Y Pablo nos da el ejemplo, dice, te mando, está hablando al espíritu maligno, te mando en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está. Porque el poder no venía de Pablo, no. Venía del poder del nombre de Cristo. Y así nosotros también podemos confiar que cuando clamamos el nombre de Cristo hay poder en ello. Cuando Pedro oró en Hechos 3, en muchos otros,
te mando en nombre de Jesucristo, que levanta, o sea, siempre en el nombre de Jesucristo. Y eso es nuestra autoridad, y cuando quiera que debemos, pues cuando hay que enfrentar las tinieblas, pues sí, eso es el ejemplo, en el nombre de Jesucristo. Hay poder, en nuestro poder no podemos. Dice que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, lo que quiere decir que el Espíritu le salió pues en un instante, ¿no? Y quisiera saber más sobre esta chica. Después, no lo sabemos, quién sabe que si ella luego... Jesús la liberó, pero ella todavía tenía que hacer un pacto con el Señor, ¿no? Sí. Y eso a cada uno le cabe hacerlo, no se puede uno hacer por otro, ¿no? Pablo seguro que le predicó. Sí, aquí. Pero luego interesante, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia... Prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahora, recordemos de que no había muchos judíos, pensamos de que por conclusión en Filipos, y de que quizás esto no les ayudó mucho, que habían venido y estaban ya estos judíos, porque estaba Pablo y Silas, pues que eran 100% judíos. Lucas, que era gentil, entonces puede que a lo mejor, no sé, por la manera de que se vestía, no tenía apariencia judía. Y Timoteo, que era mitad griego, mitad judío. Entonces, y de lo que sabemos, a quienes les llevaron delante de las autoridades, pues fueron Pablo y Silas. Estos, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos estaban jugando con la política ahora. Sí, total. Ellos en primer lugar no sabían, y luego las autoridades no sabían, de que Pablo y Silas también eran ciudadanos romanos. De otro modo jamás se habrían hecho con ellos lo que hicieron, porque había derechos, o sea, había quizás muchos de la población del Imperio Romano no eran ciudadanos, entonces no disfrutaban de ciertos privilegios, ¿no? Y no lo sabían, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¡Wow! Han sufrido mucho esos discípulos, ¿no? Sí, Jesús dijo en una ocasión, en ese mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Y dijo en otra ocasión, bienaventurados seréis cuando los hombres os vituperen y desechen vuestro nombre por mi causa, ¿no? Y en otra ocasión los discípulos se alegraban cuando eran perseguidos por amor de Cristo, porque se dignificaban con esto. Y después, haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y quizás esto con el tiempo para hoy, ¿no? Porque todavía queda el resto, y es pues ya emocionante. Pero también. Quizás, pues sí, porque porque hay mucha historia en el resto del capítulo 16, pero no pasa nada. Lo importante es irnos, o sea, sacando las lecciones. Sacando así. Y aquí vemos pues aquí vemos pues el resultado muchas veces para Pablo. Bueno, hay una especie de leyenda de que Pablo, de que decía en todos sus viajes, que una de las primeras cosas que preguntaba en tal ciudad era, bueno, ¿y qué tal los cárceles aquí? Porque normalmente se acababa ahí, ¿no? Y pues sabemos que era así, ¿no? Muchas veces. Y tenían que sufrir, pues sí, el mensaje del Evangelio es libertador. Es una vida nueva en Cristo Jesús, es una vida abundante y vida eterna. Pero ojo, el que nos viene y dice que, bueno, sí, ahora jamás tendrás problemas, no sufrirás ninguna enfermedad, no tendrás este problema y tal, ojo, porque aquí, pues Pablo y Silas igual por poco murieron
por su fe, por haber predicado, por haber sido fiel a las Escrituras. Se les echó a la cárcel, y eso con muchos azotes, con muchos. No nos podemos imaginar cómo era su apariencia física en ese tiempo, pero a lo mejor... O final de su vida, con todos los azotes que tuvo en toda su vida, que fueron muchos. Sí. Y a veces también aquí vemos los azotes, ¿no? Pero seguir a Cristo tiene su precio, ¿no? Él nos llama a seguirle y cargar nuestra cruz. Quiere decir que habrá un precio que pagar. Lo único que es un precio que pagas bien acompañado o bien acompañada, porque Él va a estar a tu lado todos los momentos. Es como que, imagínate un acuario, ¿no? Y los pececitos todos van en esta dirección y tú dices, mira, yo ahora quiero hacerme cristiana, seguir a Cristo. E empiezas a nadar al contrario. ¿Qué pasa? Que os dije de 180 grados, ¿no? Vienen todos de este lado y tú, pequeñita o pequeñito, va yendo al contrario. La vida cristiana es así, porque tenemos valores del cielo, los valores que se enseñan aquí de la Biblia. Y estos valores chocan mucho con el mundo en general. Entonces es el precio, que a lo mejor no somos azotados, pero a veces podemos ser perseguidos por nuestra fe. Entonces os animamos a tener esta fe, porque no hay cosa más maravillosa que cambia tu vida de una manera increíble, pero sí que tiene su precio, y tienes que, cuando te entregas, sabes, Señor, voy a por todas, contigo, y es así, pero vale la pena, tanto para esta vida que os dije, que el Señor nos promete la vida eterna, que va a ser maravillosa, y un día tenemos que hablar de ello, pero la vida empieza en el momento que aceptas a Cristo y empiezas a tener vida abundante. Amén. Y esto es una maravilla, porque aunque estás pasando por un problema, el Señor está a tu lado llenándote del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, todo esto. Son otras cosas que estudiar otro día, pero vale la pena. Pero hay que contar con todo esto cuando recibes a Cristo, pero como os dije, estaremos bien acompañados en todo. Eso es. Pues nada, con eso dejamos, porque ya se nos acabe el tiempo. Dios mediante, pues el martes que viene, pues... Bueno, el jueves estamos, sí. Vamos a hacer un poquito diferente, que vamos a hacer por YouTube, y vamos a dejar el enlace, así que va a ser la misma hora, y tendréis el enlace en Facebook, y podéis ir directamente a YouTube y ver el vídeo del jueves. Pues nada. Y digo una cosa más, un aviso. Continuamos con los 40 días de ayuno y oración en Mujeres que Oran. Podéis buscar en Facebook, en Instagram, o me escribís y yo os mando la información. Estamos teniendo, ya somos como 1.300, 1.400 mujeres que estamos en este movimiento de oración, orando por nosotros, nuestras familias, nuestros países, nuestros gobiernos, y porque estemos llenas del Espíritu Santo. Así que queréis participar, podéis ir en cualquier uno de los blog, Facebook o Instagram, y ahí tienes toda la información. Bueno, vamos a terminar orando, y pues, Señor, gracias por... los ejemplos que hemos leído y estudiado en esta tarde. Ese ejemplo de esta señora Lidia, que algún día la conoceremos. Señor, gracias por el corazón que ella tuvo de realmente a la verdad para conocerte. Que con ella no era suficiente tener una religión, sino quería la relación. Lo que vio en Pablo y Silas y de otros, pues ella también quería para sí misma y para su familia. Y Señor, gracias por el ejemplo de fidelidad de Pablo y Silas y los demás, de no les importaba el precio, sino querían predicar y ser fiel a ti. Así, Señor, pido, Señor, que podamos invitarles, y si hay alguien que nos está escuchando en esta tarde, pues que aún no te conoce, Señor, guíale
Señor, cómo guiaste a Lidia a abrir su corazón para conocerte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues... Jueves. Hasta Nos luego. vemos. Adiós.